Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 12 de la Eredivisie de Países Bajos, el Emmen de Gonzalo Sánchez, Fernando Pacheco y Miguel Araujo empató sin goles como local frente al Groningen, mientras que Gonzalo Sánchez nuevamente no fue tomado en cuenta por el técnico por quinto partido seguido. Pache estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 87 minutos de juego, donde poco pudo demostrar. Apenas la tocó en una sola ocasión y cometió una falta, no mucho más que eso. Por otro lado, el defensa nacional fue titular jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, bloqueando disparos, interceptando balones, ganando el 90% de duelos individuales, sobre todo por arriba, donde incluso se animó a adelantarse hasta el mediocampo, donde habilitó a sus compañeros en el área contraria y pudo rematar al arco rival. Lastimosamente, en un partido ligeramente dominado por los locales, no pudieron abrir el marcador. Con este resultado, el equipo rojiblanco sigue en zona de descenso con 7 unidades y la próxima fecha visitarán al Fortuna Sittard el 5 de noviembre. Por la última jornada del torneo finalización de la Liga Betplay de Colombia, el Deportes Tolima de Ratsiel García empató a 1 en su visita al Envigado Fútbol Club. El volante nacional no fue considerado para este encuentro y fue toditita el técnico que hace rato le ha bajado el dedo al peruano. En este encuentro de despedida del 2022, los tantos fueron marcados por Anderson Angulo y Rubio España, ambos en el primer tiempo, con lo que el equipo Pijao acaba en el 14º lugar con 26 unidades, sin clasificar a los cuadrangulares finales por primera vez en 4 años de competición cafetera, por lo que todas las críticas cayeron sobre el técnico del equipo, Hernán Torres, que tuvo un año bastante decepcionante con los de Ibagué, pero luego las críticas caen sobre los jugadores del club y se espera una purga para el próximo año, por lo que la pregunta que cae madura es: ¿se irá Ratsiel García del Tolima? Esto dijo el entrenador cuando le consultaron por la ausencia del peruano en los últimos 6 partidos. Yo, como todos los jugadores que han estado en el plantel, yo pienso que se ha trabajado y que está trabajando, pero yo no puedo estar diciéndole todos los días si está bien o está mal. Él de un profesional tiene que cumplir con sus obligaciones como profesional aquí en la institución, pero aquí el técnico decide quién juega y quién no juega. Ese es el tema. Él ha estado trabajando normalmente como debe ser y como tiene que ser. Esta es una disputa por el puesto y el que está jugando pues ha rendido más que él, ¿no? Por lo escuchado, si Ratsiel García no pudo convencer al entrenador del equipo, a pesar de tener 26 partidos para destacar en algún aspecto, va a ser muy complicado que siga en el equipo musical de cara al 2023, donde por quedar primero en la tabla acumulada, clasificaron a la fase 2 de la Copa Libertadores del próximo año, y de seguro querrán reforzarse con algún jugador de mayor jerarquía, y Ratsiel, al ocupar un cupo de extranjeros, es de los señalados para salir del Tolima, aunque el presidente del equipo ya manifestó que el volante nacional tiene contrato vigente, se estaría buscando un préstamo. Es allí que suenan bastante los equipos en el Perú. Como ya sabemos, Alianza Lima fue uno de los clubes interesados en su momento por el peruano y sería el más cercano a llevarse al futbolista de 28 años. Sin embargo, su ex equipo, el Cienciano del Cusco, también podría meterse la puja por reforzar sus filas de cara a la Copa Sudamericana del 2023. La cosa es que el presente de Ratsiel García en Colombia, más que incierto, es difícil de sostenerse. La selección peruana sub-20 completó su 9º microciclo en la ciudad de Tarapoto, donde tuvieron 2 partidos amistosos frente a la Unión Comercio de la Liga 2. El pasado 23 de octubre disputaron el primero de ellos en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto, donde igualaron a 1 con los tantos de Níger Vega para el poroso Alto Mayo con tiro de penal, y tras un tiro de esquina, Flavio Alcedo se alzó entre todos y empató el duelo con un buen cabezazo en la selva de Tarapoto, donde fue la primera vez en que una selección peruana jugaba un partido amistoso. El segundo encuentro preparatorio se disputó hoy en el estadio Ricardo Cruzallegui de Yurimaguas, donde volvieron a igualar a 1. De esta manera culminan los trabajos de la sub-20 en octubre y ahora aguardarán
al 10º microciclo en noviembre, donde la selección peruana recibirá en Lima a Uruguay para jugar 2 amistosos internacionales, donde seguramente convocarán a los futbolistas militando en el extranjero como Cleber Aguilar o Catril Cabellos, junto a lo mejorcito que tenemos en el ámbito local como Aaron Sánchez o Joao Grimaldo. Recordemos que ante la salida del técnico uruguayo Gustavo Roverano, esta selección trabaja bajo las órdenes de Jaime Serna y Carlos Fernández, que son parte del comando técnico de la selección adulta. Estos encuentros amistosos no solo le sirvieron al combinado nacional, sino también al equipo de Nueva Cajamarca, que busca llegar en óptimas condiciones a los partidos de revalidación por el ascenso que disputará contra el Ayacucho Fútbol Club el 6 de noviembre en Tarapoto y el 13 de ese mes en el estadio Ciudad de Cumaná. Y vamos a la definición del torneo clausura de la Liga 1 Betson 2022. Empecemos por el ingreso a los torneos internacionales, donde la Copa Libertadores ya se encuentran clasificados Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar de Arequipa y el Sport Huancayo. Mientras que la Copa Sudamericana ya aseguraron su participación Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo. Quedan 2 plazas que se las disputarán el Atlético Grau de Piura, el Alianza Atlético Sullana, el Cienciano del Cusco y el Deportivo Binacional, donde la primera opción la tiene el equipo Imperial y el Poderoso del Sur, ya que deben vencer a la Universidad San Martín de Porres y al Carlos Stein de visita respectivamente, pero ambos ya se encuentran descendidos y no jugarán por nada. Con una victoria y hasta con un empate podrían clasificar los rojos y los celestes al sorteo de la fase 1 de la Sudamericana, siempre y cuando el equipo Churre no venza al Melgar en el Estadio Monumental de la UNCE. Y ya que hablamos del equipo mistiano, vamos a revisar la definición por el campeonato del torneo clausura. Como ya dijimos, la primerísima opción la tiene Alianza Lima, ya que ganarle al ADT de Tarma en el estadio Alejandro Villanueva será el campeón del clausura y de paso accederá a las finales nacionales directamente, siempre y cuando el Melgar no le gane por más de 5 goles a los suyanenses. De hacerlo, podrían bajarse a Alianza Lima o al mismo Sporting Cristal del 1 o 2 del acumulado, y de esta manera los arequipeños podrían ir ellos directamente a los playoffs finales. El que la tiene más complicada es el equipo rimense, ya que no dependen de ellos para campeonar en el clausura, sino que necesitan que Alianza tropiece y los celestes ganarles al Carlos Manucci en el estadio Alberto Gallardo. Incluso de no sacar los 3 puntos ante los trujillanos, podrían quedarse sin cabra ni soga, porque no solamente perderían el clausura, sino también podrían bajar en la tabla acumulada al tercer lugar en favor del Melgar, por lo que el equipo de Roberto Mosquera estaría siendo eliminado de absolutamente todo. No hay que mencionar que los 5 partidos serán a la misma hora, 3 de la tarde, y los canales que transmitirán en simultáneo los ven en pantalla, salvo el Stein Binacional, que como se sabe, no hay una cadena de televisión que tenga los derechos comprados. Veremos entonces cómo acaba esta última y emocionante fecha de la Liga 1. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!